Los planetas muy lentos, como es Urano, tienen toda una trascendencia cada vez que cambian de signo. Por ejemplo, en el 2018, Urano cambió de signo de Aries a Tauro. Y todas las semillas que plantamos en esa pequeña entrada que después retrogradó, es lo que terminamos viviendo durante 7 años, profundizándolo, amplificándolo y encontrando un sentido. Pues ahora pasa lo mismo el 7 de julio. El 7 de julio tenemos la fortuna de estar vivos viendo el cambio de signo de Urano de Tauro a Géminis. Por supuesto, es la primera entrada, es el abrebocas, ¿sí? Donde Urano por unos cuantos meses, desde el 7 de julio hasta el 8 de noviembre, va a estar caminando los primeros grados de Géminis para retrogradar y posteriormente hasta abril del 2026 entrar ya de lleno a hacer lo suyo allí. Pues queremos con nuestro querido Rafael Aragón, en nuestro clásico de los jueves, amplificar un poco esta semilla que viene a traer Urano allí al signo, porque es claro, es un tránsito de 7 años. Sin embargo, la entrada nos da ese sabor de qué es lo que viene a trabajar este proceso. Entonces, con el clásico de los jueves entre Rafa Aragón y Negrito Aragón, pues vamos a amplificar todo este proceso. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué grato volver a verlos. Acá le enviamos muchos saludos. Bueno, acá Negrito anda bárbaro, sigue marcando la tendencia del invierno con su ropaje. Ha tenido una semana bárbara, se ha estado alimentando, bueno, ha estado haciendo ejercicio, ha estado en el parque, ha estado generando nueva comunidad, nuevos amigos de su tamaño. Bueno, está mirando por la ventana porque hay perros ladrando y siempre está atento a eso, pero bueno, acá les envía un grato, un grato saludo a todos. Bello, bello, Negrito. Él siempre nos inspira. A ver, estamos entrando en un nuevo septenio, ¿sí? De Urano. Y qué interesante esto de que este Urano en Tauro, que ahora estaremos viendo la fecha de entrada del 7 de julio, un poco la carta del ingreso. Aquello que sucede por primera vez es lo uraniano, ¿sí? Y yo, querido Juan Carlos, considero lo siguiente, que Géminis es el factor A que se combina con el factor B para generar ese factor C. Yo creo que Urano lo que nos va a traer es aquel factor C que cada uno en su vida estaba intentando buscar y va a aparecer a modo de eureka, a modo de sorpresa. Yo creo que la invitación que nos tenemos que hacer todos es poder identificar aquellos factores que estamos intentando combinar y no encontramos la forma de generar un vínculo entre ellos para generar y dar nacimiento al factor C, ¿sí? Como te decía, considero de que esta semilla de Urano en Géminis justamente es la posibilidad de que puedan aparecer las respuestas, que en realidad no son respuestas, porque en Géminis siempre hablamos de nuevas preguntas. Las respuestas son eventualmente Sagitario. Entonces, aquello que quizá también concebíamos como que era la resolución entre A y B, que dábamos por sentado que era C, posiblemente vaya a tener una reformulación. Ya lo dijiste todo. Podemos cerrar el programa. Es que para mí lo más importante de Géminis es cómo nos empezamos a preguntar, no las respuestas. Y yo creo que cada vez que Urano entra en un signo zodiacal, lo que viene a hacer es a despertarlo, a motivarlo, a mostrarle que hay otra alternativa, otro punto de ver, otro ángulo para ver la misma realidad. Y qué mejor para ver las mismas realidades que a través de las preguntas. Las preguntas que en muchas ocasiones tienen respuesta y qué pesar, porque cuando tienen respuesta se acaba a ver, la inocencia de Géminis por el conocimiento y por abrirse a nuevas respuestas. ¿Sí? Las mejores preguntas son las que no tienen una solución concreta, que siempre nos hace preguntarnos aún más y profundizar más. Yo creo que lo que viene a hacer precisamente Urano en Géminis es a activar la posibilidad de ver que existen los dos factores, como tú mencionabas, el A y el B. Y al observarlos claramente tenemos ahí varias opciones. La polarización, en donde lo que vamos a buscar son chivos expiatorios para decir es que el B es falso,
El B es horrible, el B es inhumano. Tenemos que erradicar y matar al B. ¿Sí? O la polarización, lo mismo en A, diciendo el A no existe. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, eso es supremamente peligroso. Y yo diría que es lo que instintivamente hacemos como humanos, plantearnos la posición desde A o desde B y negar profundamente la otra posición, pero lo que viene precisamente a ser Urano, y sobre todo porque los dos ingresos que hace a Géminis, tanto en el 2025 del 7 de julio como en agosto del 2026, lo hace de la mano de Venus, curiosamente en el mismo grado. O sea, Venus tiene un ritmo distintísimo al de Urano, pero curiosamente los dos van a entrar abrazados de besito, sí. Y entonces esto también a mí me muestra que es la gran oportunidad de hacer más bien conciliaciones y no de llegar a los puntos de extremo. Lo fácil es simplemente Caín y Abel, uno es bueno y otro es malo, ¿sí? Jesús y Satán, uno es bueno y uno es malo. El día y la noche, no, es que lo único que sirve es el día y la noche, ¿qué? Sí. Entonces, ¿cómo es de importante plantearnos con Venus una escala de valor y del cuerpo, Venus, regente de Tauro y demás, de que es supremamente interesante el factor A de discernimiento, de mentalidad, de rapidez, de inteligencia, de ritmo frenético para abrir conciencia, como el factor B, el cuerpo con el que estamos viviendo todo esto. De lo contrario, podemos entrar en un flujo de ansiedad y estrés y el sistema nervioso y nos volvemos neuróticos frente a todo el ritmo frenético de la tecnología, de los avances, de la comunicación, del lenguaje y no dormir, no comer, no tener en cuenta que todo eso pasa por un cuerpo, y ahí es donde Urano en Géminis puede convertirse en altamente peligroso, porque lo que puede llegar a generar son unas ansiedades enormes. Por eso es muy importante pensar cada vez que miremos que Urano va a entrar en Géminis, que existen siempre una polaridad. Si nos estamos yendo, si la conciencia se está yendo hacia un lado, por favor, pensemos cuál es el otro lado de esta moneda, para que no se vaya a la sombra y de manera compulsiva termine actuando, sino que de manera consciente empecemos a regular hasta crear el factor C que mencionabas. Sí, justamente el punto de equilibrio aquí lo marca Venus, ¿sí? Venus en su función de equilibrar al estar en una conjunción con Urano el día 7 del 7 a las 7:50 hora universal entra Urano en Géminis. Bueno, al estar conjuncionando con Venus justamente es la propuesta de poder equilibrar ambos factores, porque como bien decía, me pareció brillante lo que decías de la polaridad, porque si nos polarizamos hacia tanto el factor A o el B, o intentamos matar el factor A o el factor B, no da nacimiento al factor C, ¿sí? Es como si estuviese faltando dentro de la fecundación alguno, ¿no? De esos factores que den el nacimiento al C. Y me parece interesante esta conjunción con Venus porque justamente es donde se puede sentir el sabor y el gusto por aquello nuevo, ¿sí? Venus tiene que ver con el placer, con el gusto, con cierta dicha de poder disfrutar de aquello nuevo que vayamos a poder experimentar en nuestras vidas, ¿sí? Recordemos también de que se forma una cometa entre Urano en trígono a Plutón, a un Plutón retro. Plutón retro estará hasta octubre y tiene su apex ahí, su vértice con Saturno y Neptuno en Aries. Bueno, pues bien, aquí Urano en trígono a Plutón, justamente, a ver, este Plutón está retro, entonces está revisando qué tanta intensidad se está colocando en un punto. Y al hacer un trígono con Urano, yo creo que la eureka que nos trae es en qué zonas estábamos poniendo una intensidad de más, una compulsión de más, demasiada voracidad en algún punto, que esto si bien se venía trabajando con el Plutón retro de los primeros días de mayo, el Urano es quien nos hace darnos cuenta, ¿sí? Y también
tipo de intensidad o qué tipo de compulsión nos estaba que desequilibrando, porque al estar Venus presente justamente está hablando de equilibrio o de desequilibrio. ¿Para qué? Para poder identificar y poder tener desde Saturno y Neptuno nuestra versión ideal acerca de nuestro yo y acerca de aquellos límites que tenemos que ponernos en cuanto a autolímites. A mí me parece que esta configuración para hábitos nuevos es bárbara. Por ejemplo, para hábitos nuevos, para actividades nuevas, para formas de arte nuevas, para formas creativas nuevas, ni hablar de los vínculos nuevos, ¿sí? Recordemos que Venus a nivel vincular, al tener un trígono con Plutón retro, justamente nos está invitando a ver qué tanto estamos depositando en un vínculo en el cual podemos estar postergándonos a nosotros mismos, pero como está Saturno y Neptuno en Aries, es ahí donde trazamos aquellas circunferencias saturninas donde decimos, bueno, a ver, del círculo hacia adentro, donde construyo mi yo, y lo que quede afuera de ese círculo es porque relacionalmente no estaba aportando. Me gusta mucho esto que estás hablando de la cometa, ¿sí? Que se perfecciona cada vez que hay un planeta pasando por este punto, ¿sí? Y el primer planeta que va a pasar por ese punto, pues va a ser Marte. Y Marte agiliza, es un agilizador de lo que se termina haciendo en la cometa, ¿sí? O sea, esos días que Marte precisamente esté pasando por aquí, por estos grados de finales de Virgo, principios de Libra, siendo la oposición con Saturno-Neptuno, pues pueden terminar siendo evidentes el proceso de transformación que viene a traer Urano en Géminis. ¿Mm? Es el Acelerador. gatillador. Es el gatillador, correcto. ¿Sí? Y más aún con, pues, con los eclipses, porque también está el nodo por allí, ¿no? Entonces, esos eclipses que vienen ahora de agosto-septiembre, eh, 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 pues van a ser bastante interesantes en toda esa movida. Mira, Rafa querido, a mí me parece que algo muy importante que trae Géminis a la vida, ese espacio zodiacal, ese espacio del cielo, es la posibilidad de nombrar las cosas, de Perfecto. etiquetearlas. ¿Sí? O sea, cuando tú dices, no sé, esto es un vaso. ¿Sí? O sea, le pones un término y entonces asociado al término y al designio que le das, al diseño y al designio que le das, pues va a tener una utilidad, un sentido, un propósito, un cuidado, una atención. O sea, yo sé que es de vidrio, pues no lo puedo botar al piso, ni puedo jugar contra la pared para que me rebote como una pelota, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nombrar las cosas es como darle unos sustantivos, unas cualidades, ¿sí? Y eso es algo que hace nato Géminis, normalmente lo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al entrar Urano allí, es como si dijéramos, oye, ¿tú te has dado cuenta que eso no solamente es un vaso? Esto sirve como una lupa para prender fuego cuando pasa el sol por aquí, ¿sí? Y te has dado cuenta que también puede servir para hacer experimentos. Si le pones una vela, lo pones boca abajo, se va a subir el agua rápidamente, inversamente, no sé. Y, o sea, es poder empezar a verlo desde de otra serie de ángulos, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres decir algo al respecto? Te entiendo, perdón, porque ya me entusiasmé. Eh, ¿A qué voy? Que justamente Urano en Géminis permite el hecho de poder dar mayor utilidad a aquello que estábamos teniendo desde los recursos Tauro. Es como que yo tenga este bolígrafo, esta lapicera, y bueno, está bien, sí, sirve para escribir, pero también puede servir para, no sé, hacer un agujero, para poder hacer, bueno, otras cosas. No se me ocurre ahora qué. Todavía no entró Urano en Géminis, si no se me hubiese ocurrido. Pero a lo que voy es eso, de que con los recursos que teníamos en Tauro, qué tanta utilidad y diversificación y distintas justamente utilidades le damos a aquello que ya teníamos, ¿sí? Es tal cual lo dijiste el ejemplo del vaso. Yo tenía el vaso, lo utilizaba para beber agua. Ahora lo puedo utilizar como lupa, lo puedo utilizar para hacer algún experimento, etcétera, etcétera, y etcétera. Sí, Exacto. Ahora pasemos eso a términos psicológicos. Mira lo curioso que es el tema de en la infancia y cuando no tengo plena conciencia de mí mismo, suceden eventos a los cuales aún no sé si son buenos, si son malos, no sé cómo determinarlos, no sé qué nombre ponerles. Simplemente me sucedieron unos eventos
que cuando entro al colegio y los pongo en comparativa con otros alumnos o con otros compañeros de colegio, digo, oiga, esto está raro lo que me está pasando en la casa, ¿no? Eso de que me peguen todos los días no le sucede a todo el mundo. Esto debe tener otro término, ¿no? Después cuando entro, no sé, hacia los 21, 20 y pico de años, que ya la corteza prefrontal estaba más madura y demás, me doy cuenta que eso que hicieron conmigo fue un abuso, ¿sí? Y entonces le pongo un término, abuso, ¿sí? Y lo transformo en algo, ¿sí? A ver, a veces simplemente me dolió tanto ese proceso que no quiero ni recordarlo y no quiero ponerle ninguna etiqueta, ningún nombre, y queda oculto en mi inconsciente. Y simplemente me preguntan, oye, ¿usted se acuerda algo de la infancia? No, yo no me acuerdo de nada, no sé, ni me acuerdo. Yo me empiezo a acordar como desde los 10, 12 años para arriba, ¿sí? Porque tal vez han habido tantas cosas tan dolorosas que no me atrevo a recordarlas para ponerles una etiqueta y un nombre, porque eso representaría decir que tal vez mi papá o mi mamá no eran tan buenos como yo siempre he creído que ellos deberían ser, ¿sí? Entonces, devolverme allá o que mis hermanos o mis tíos o mi abuelo no es esa persona dulce como como todo el mundo la nombraba, sino que era un abusador, por ejemplo, ¿sí? Y no me atrevo a meterme en esos ámbitos para no tener que dolorosamente ponerle una etiqueta o entender que eso sucedió ahí algo. Entonces, ¿qué sucede? Queda en el inconsciente guardado, ¿sí? Hasta que algo gatilla una situación similar con mi pareja, con mi jefe, con mi colega, con alguien en la calle, y de repente sale una bestia en mí, que yo ni siquiera sé de dónde salió esa bestia defendiendo algo que no sé ni qué estoy defendiendo, porque en el fondo hay algo. Eso es cuando puede llegar a salir de esa forma. Cuando no, sale de pronto en una serie de síntomas, no sé, fibromialgia, una artritis, unas migrañas, unas situaciones, un hígado graso, una colitis, bueno, en fin, ¿sí? Sale en formato de unos síntomas porque realmente no he logrado poner en palabras algo que está sucediendo, que sucedió en el pasado o que sucedió en mi proceso de vida. ¿Cuál es el regalo de Urano en Géminis? Despertar a tipos de lenguaje y de comunicación. Entonces es una belleza para los procesos de la psicología contar con herramientas de lenguaje para poder nombrar algo. Así como, fíjate, Rafa, en 1977, Boris Cyrulnik acuña el término de resiliencia. Ese término era de la metalurgia, no tenía nada que ver con la psicología. Pero gracias a nuestro querido Boris Cyrulnik, por allá en los años 70, empezamos a ver que somos como esos metales que pese a todos los factores de riesgo, eh, tiene la capacidad de conservar sus cualidades, ¿sí? Y cuando lo acuñamos a la psicología decimos, eso es precioso porque yo puedo nacer en un ambiente totalmente hostil, complejo y con muchos factores de riesgo y sin embargo sacar lo mejor de mí y no volverme como era mi papá o como eran mis abuelos o como eran mis tíos, ¿sí? Entonces, esa parte de poner en palabras, cuando decimos ya resiliencia, que se convirtió en el lenguaje cotidiano, nos permite reconocer esa parte humana y saber que por más de que estemos embebidos en un drama y en una situación complejísima, todos tenemos la resiliencia en nosotros porque somos seres humanos. Y al saber la palabra, empezamos a cultivarla a través de la asociación, del contacto, de la vivencia, de contar mi problema y las características de la resiliencia. Las empezamos a usar, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, para mí, en que entre Urano en Géminis, es la gran posibilidad de renovar nuestro lenguaje y nuestra comunicación para poder darle expresión a lo innombrable, a lo que considerábamos que no tenía ni por qué ser visto. Entonces empezamos a ver la otra cara de la moneda, de las cosas, y empezarle a poner palabras, así duela. Pero como entra con Venus, es como poderlo corporalizar. Fíjate que Venus, el regente de Tauro, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, en la medida en que yo logro tener lenguaje, el cuerpo sana también. Mis relaciones sanan, porque no son compulsivas. No sigo repitiendo simplemente esquemas. Entonces, por eso el lenguaje y Géminis es tan importante. Es el imago,
el mago del zodiaco, Géminis, en donde al ponerle etiquetas a las cosas las transformo, les doy utilidad, les doy otro sentido. Fíjate qué interesante todo esto que decís, porque es necesario poner las palabras y es necesario quizá poder redefinir ciertos conceptos en cuanto a sus nombramientos para que la cometa cobre vida, ¿sí? Porque justamente por medio de este lenguaje de Urano en Géminis es donde generamos de que Plutón provoque los cambios estructurales que son necesarios para justamente tener contacto con aquellas zonas que estaban en sombra, con aquellas zonas que estaban negadas, porque ¿qué sucede si no ponemos las palabras? Plutón puede actuar de una forma en la cual nos devora, ¿sí? Nos devoramos a nosotros mismos. Siguiendo con la misma lógica que sucede al poder poner las palabras y expresar, damos lugar a poder con Saturno y Neptuno construir ese yo ideal y poder tener la voluntad, la perseverancia y hacia dónde queremos ir. Es decir, ¿para qué queremos tener voluntad y perseverancia? ¿En qué? Habría que agarrar cada uno de nosotros una hoja y un lápiz y hacer un listado de aquellas zonas en las cuales queremos trabajar para encontrar nuestro yo ideal. Pero primero hay que nombrarlo, ¿sí? Y aquellas zonas en las cuales hay que lograr conectar con lo sombrío de Plutón. Yo creo que un gran ejercicio para este Urano en Géminis, para hacerlo a partir del 7 de julio, es agarrar una hoja y un lápiz y escribir sin dirigir el lápiz, sin pensar. Escritura libre y asociada, porque ahí es donde puede aparecer por medio de esta técnica los plutonazos, ¿sí? Es como tener la hoja en blanco y decir, voy a escribir las barbaridades que tengo adentro. ¿Sí? Que no hace falta publicarlas ni nada, pero en ese momento hay como un temor a, uy, vaya a saber Dios lo que vaya a escribirse en estas líneas, pero ahí es donde yo creo que podemos conectar con muchas de los fantasmas, entre comillas, plutonianos y para dar lugar a una estructura de Saturno y Neptuno. Creo que es un ejercicio que todos podríamos hacer desde el 7 del 7, ¿eh? No todavía, tenemos un poquito. Es como lo que se está cocinando. ¿Sí? Hay algo que me parece muy interesante. Esta carta que vemos en pantalla es la carta de la primera entrada de Urano en Géminis, con hora universal, longitud y latitud 00. Hay algo que me cae muy bien en esta carta y es lo primero, la Venus al lado de Urano, que ya lo había mencionado, pero todos los planetas que están siempre en una cúspide de una casa como la casa uno o ascendente, pues son dueños de la carta prácticamente. ¿Sí? Y que se le dé énfasis con un Mercurio en Leo, Mercurio siendo el regente de Géminis. Estamos hablando de un Mercurio en Leo, hay que preguntarse algo. ¿A quién sirve el Grial? Dice la mitología de Leo. Cuando Percival logra hacer la pregunta adecuada, el hechizo se rompe. ¿Sí? Es decir, con Mercurio en Leo, entrando Urano allí en Géminis, lo que hay que preguntarnos, ¿a qué sirve, para qué sirve todos los avances tecnológicos, toda la inteligencia artificial? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo al revés para redondear más esta idea. Fíjate que uno llega y dice, no, Rafa, querido, me encuentro contigo y digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser youtuber. Yo quiero ser un astrólogo youtuber, ¿sí? Entonces me voy a comprar una cámara HD que vale 2 millones, no sé, vale $1,000, que me voy a comprar un micrófono que vale otros $500 y me voy a comprar un computador. Y todo eso lo hago creyendo que así voy a ser youtuber, cuando en realidad lo único que necesitaba era el celular que cotidianamente tengo en el bolsillo y unas ideas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en este momento que entra Urano en Géminis vamos a tener a nuestra disposición, o ya la empezamos a tener desde que Plutón entró en Acuario, toda una serie de herramientas tecnológicas, herramientas de análisis, de síntesis. O sea, tú quieres hacer una presentación en PowerPoint, le dices tanto al ChatGPT, a Gemini, a lo que sea de inteligencia artificial, ordéname esto, sácame una síntesis, ayúdame a tener unas ideas centrales. Entonces ya no hay excusa de focalizarnos en realmente la causa que nos motiva a movernos. Ya no nos tenemos que quedar en las ramas. Por eso hago la pregunta, ¿a quién sirve el grial?
O sea, mi idea, ¿a quién sirve? ¿A la economía, a estar gastando, a estar consumiendo cosas? ¿O realmente sirve a la causa y al propósito que me empeño en sacar adelante? Entonces también para mí este ingreso de Urano en Géminis revela en profundidad cuando tú dices quiero hacer tal cosa o deseo sacar adelante este proyecto, no te quedes en las ramas del consumismo, sino céntrate en la causa. Observa cuál es la causa y sácala adelante, no tanto teniendo las últimas herramientas, teniendo los últimos conceptos. Es que todo eso es lo de menos. En este momento, incluso con la inteligencia artificial, es como si tuviéramos un equipo de trabajo a nuestra disposición para hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces ya no hay excusas. No nos quedemos en el exterior, llenando vacíos afuera, sino más bien sacando el proyecto y la causa interna. No sé si redondeé bien la idea, Rafa, pero bueno, más o menos. No, te entiendo perfecto, porque justamente Mercurio Leo tiene que ver con un motivo de autoexpresión, ¿sí? Que aquí lo que prime es la autoexpresión y que los accesorios eventualmente después se van adosando con el tiempo. Pero es tal cual lo que dijiste, que no hace falta primero apuntar a la cámara HD de $1000, ¿sí? Sino justamente ese Mercurio en Leo, que viene de un Urano en Géminis por ser dispositor, que lo que busca es que aquella semilla de aquello que tenemos para decir, podamos multiplicarlo y que se alce la voz. Además, Leo es el signo que hace consciente lo inconsciente y qué mejor que en esta carta universal esté Mercurio ahí en el ascendente, justamente queriendo echar luz sobre aquellas cuestiones que, bueno, estaban en la caja negra. Me parece que es muy atinado también el hecho de pensar de que esta entrada se va a dar con un trígono entre la Luna en Sagitario y Mercurio en Leo. Entonces, qué buen trígono de fuego este para poder tener la inspiración, la convicción y el entusiasmo suficiente como para poder poner en palabras, ¿sí? Que es la finalidad de Urano en Géminis, aquello que estaba siendo guardado. De acuerdo. Bueno, Rafa, sin duda hay mucho que hablar de las generalidades de un Urano entrando en Géminis, ¿sí? Porque es todo un despertar de un signo. Podemos hablar, sí, tenemos 7 años para hablar de esto. Podemos hablar que desde, bueno, situaciones que se dieron con el último Urano en Géminis, podemos nombrar desde el caso Roswell, que fue con Urano en Géminis, hasta muchos hechos históricos. Ya lo iremos en algún momento haciendo. Y desde, pues, de eso vamos a ir abordando en cada uno de los programas y con cada uno de los aspectos que va haciendo Urano, sin duda alguna. Pero para no saturar de tanta información y más bien que las personas se puedan llevar algo en su maleta personal, vamos a hacerlo signo a signo, como con unas claves de lo que puede representar esta entrada de Urano a cada uno de los 12 signos del zodiaco, ¿sí? Entonces, para Muy bien. ello, pues voy a ir moviendo acá el mandala. em, Vamos a poner entonces, ¿qué? Vamos a ponerlo, ¿qué se me hizo? Eh, En Aries. En Aries. Ya, me pasé otra vez. Eh, Estoy como, ¿qué Te pasa? estás organizando. Pues, espérate que ya, ahora sí. Ah, sí, estaba confundido ahí. Bueno, entonces lo que voy a Ah, hacer, lo que voy a hacer en este momento es ir poniendo, a ver, el mandala, esto que vemos en el mandala, el radix, esto que vemos de los 12 signos de zodiaco, este círculo, ¿sí? Es una forma de tener unos parámetros de investigación del cielo, ¿sí? Así como el biólogo pone en su corte debajo del microscopio para poder observar si hay células cancerígenas o para poder observar la mitosis, las células, ¿sí? Pues lo que hacemos los astrólogos es en el mandala, en el radix, poner en el ascendente el signo que queremos analizar, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una información tanto para el ascendente como tal, como para todo lo relacionado, en este caso que puse a Aries, para Aries, ¿sí? Entonces, si yo digo, Urano va a entrar a la casa 3 de Aries, ¿sí? O como si fuera el ascendente, pues esto va a dar también resonancia
para las personas que tienen un Sol en Aries, o las personas que tienen un Stellium en Aries, o que se consideran muy Aries, pues va a tener cierta resonancia, ¿no? Eh, Desde esa perspectiva es que vamos a hacer este análisis. Entonces, querido Rafa, inicia tú hablándonos un poco de lo que representaría para Aries o para Urano entrando en la casa 3. Muy bien, aquí se tiene la gran posibilidad de poder encontrar aquella génesis de la curiosidad que se estaba buscando. Yo creo que puede ser un momento muy inspirador para poder recurrir a aquella biblioteca y poder encontrar aquel libro que se estaba esperando y que aparece a modo de sorpresa, ¿no? Quizá era como ese libro que estaba lleno de polvo en nuestra biblioteca y que no se había abierto nunca, o puede ser un libro nuevo que llega, son metáforas, ¿sí? Porque justamente lo que se busca es una apertura de mente, poder cultivar, ¿sí? La mente, poder incluir muebles nuevos en nuestro sistema mental y de conocimiento. Para ello va a haber que dejar muebles de lado, ¿sí? Como la teoría del ático del desván de Sherlock Holmes de que el cerebro no es elástico y las paredes son finitas. Entonces hay información que tiene que salir para que entre la nueva. También por otro lado, me parece que aquí está la gran chance de poder generar cambios de entorno, poder generar mudanzas a sitios cortos, de corta distancia, no necesariamente mudanzas a otros países, o sí, pero la casa 3 apunta más a los alrededores y se redefine el vínculo con hermanos, ¿sí? Con hermanos y con pares, es Venus y Urano. Entonces, para aquellos vínculos en los cuales quizá había mucho congestionamiento y se está necesitando un poco de espacio para luego volver a vincularse, puede ser un buen momento. Y también, ¿por qué no? Para tener nuevos hermanos. Sí. Y también fíjate que como Urano para Aries viene de 11, siendo regente de Urano de 11, es como poner en evidencia la importancia de la socialización y el intercambio, como despertar en esos procesos, ¿no? Mm. Disculpa, un paréntesis. Para todo aquel que se dedique al mercadeo, a la compra y venta de bienes, todo lo que tiene que ver con adosar las últimas tecnologías, desde el sistema de cobranza hasta el sistema de envío del producto, bueno, toda la agilización y la automatización del negocio es espectacular. Sí. Sí, es como, querido Aries, si hasta ahora le había subido a incluir la tecnología en tu vida, es un gran error si no la incluyes. Te puede patear si no la incluyes. Y al contrario, puedes tener muchas ganancias de ese tema. ¿Sí? Em, Mira, esto también para mí puede representar empezar a poner en palabras y en términos sueños del futuro, sueños de vida. Y es como replantearme, valorar realmente esos sueños, porque entra con Venus ahí en casa 3. ¿Sí? Ayer vi una noticia, porque tiene que ver mucho con esto, que, bueno, no importa, digo el nombre de la empresa, que la empresa Uber, ¿sí? De aplicación de coches, lanzó el primer helicóptero. No recuerdo en qué ciudad del mundo en el cual uno puede pedir el helicóptero para que lo venga a recoger y llevarlo a otro sitio. Y bueno, tiene que ver mucho con este Urano ahí en Sí, la casa sí. 3. Mm, mm. Mira, también esto es algo así como, si hasta ahora he sido muy testarudo en una serie de ideas y de aprendizaje, en este momento es como que se abre la posibilidad a ver otro ángulo de esos estudios o de lo que yo consideraba como unos términos fijos de algo. Eh, Sí. mm, lo que mencionaste de los hermanos y de los pares, ¿sí? A través Y, de esa interacción de los hermanos o de pares, es como si me viniera una energía creativa, diferente, innovadora. ¿Sí? y yo creo que para mucha gente es muy bueno, para gente quizá adulta que no ha podido terminar en la escuela secundaria, el poder Mm. hacerlo. Sí, como, sí, es como un despertar de, oye, es importante esto del aprendizaje y Ujú. de tener mejores herramientas de comunicación a través de completar algunos estudios, completar algo, Sí, ¿no? sí, Eh, sí, sí.
¿sí? Mira, hay un factor acá importante que vale la pena mencionarlo antes de continuar con los 12 signos, y es que la energía de Géminis y de Mercurio se llamaba el rey de los mercaderes, ¿sí? Y era lo que permitía que por no haber nacido con un apellido y unos abolengos, pudiera abrirme un espacio sociocultural en una sociedad, ¿sí? Gracias a Mercurio, gracias a Géminis. Es decir, el comercio y los estudios, el comercio y la buena comunicación y el buen habla nos abren puertas económicas, financieras y sociales, ¿sí? Eh, Al entrar Urano ahí es como despierta lo importante que tengas unos estudios en algo, o incluso no unos estudios largos, unos estudios prácticos, eficientes, te abre. Y también la importancia de saber vendernos, cómo nos vendemos, cómo nos mostramos, ¿sí? Eso puede abrir. Y en el caso de Aries, pues esto se pone muy en actividad porque hasta ahora no me he preocupado por venderme o por mostrarme. Y Urano en casa 3 dice, despierta porque es importante que tú sepas venderte, saber todo el talento que tengo, cómo lo evidencio, cómo lo comercio incluso. ¿Sí? Ujú, exacto. Bueno, Tao, ¿y qué dices, Rafa, querido, para el signo de Tauro o Urano en casa 2? Muy bien, Tauro o Urano en la casa 2. Bueno, aquí está la gran posibilidad de poder generar una nueva vía de ingreso a nivel económico. Es como abrir un kiosco nuevo, una alcancía nueva, ¿sí? El hecho de poder generar eh, ingresos por vías diferentes. Y también está la gran posibilidad de poder de poder tener aquella eureka sobre los temas de autoestima o autovaloración a poder trabajar. Muchas veces, bueno, se puede no estar registrando en qué áreas de nuestra vida está un poco débil la autoestima y primeramente está el reconocimiento para poder justamente validar todo ello. A ver, aquí Tauro viene, bueno, ¿no? De los 7 años del 2018 con Urano allí que de alguna forma estaba diciendo, bueno, a ver, usa tu caja de herramientas, ponla a disposición, generar aquellos cambios que muchas veces Tauro no le gusta hacer. Ahora ya con Urano en Géminis es como si estuviesen en una etapa de cierta ligereza, ¿no? De que el toro está como más ligero de equipaje y que puede estar yendo de campo a campo, puede estar visitando varios campos en el día, moviéndose, va a estar con otro tipo de versatilidad. ¿Sí? Van a volver a pasar 84 años hasta que Urano esté de lleno en Tauro, si bien entre noviembre y abril va a devolverse a Tauro, pero en un principio van a estar sintiendo justamente todo lo que es Tauro, de la capacidad a ver, de los beneficios que tiene el cambiar a tiempo en una situación o en una situación antes de llegar a un agotamiento o a un hartazgo o a una saturación. Mm. Y retomo algo que mencionabas ahora cuando hablábamos de Tauro y de Géminis, de cómo Urano despertó a Tauro, moviéndole el piso, y en esa movilización ahora viene a ponerle palabras a eso y a encontrar, Ah, un espectáculo lo que dijiste. Exactamente, a todos los procesos que vivió Urano Tauro del 2018 aparecen las palabras. aparecen las palabras, y cuando aparecen las palabras, como es en casa 2, lo encuentro como un recurso. Aquí mencionaba alguien, recursos originales. Claro, puedo encontrarle una originalidad a todo el proceso que viví y de repente estoy dándome cuenta que, hombre, y esto tiene otros usos, es un recurso con el que ya cuento. ¿M? Buenísimo, me encantó eso. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, es caer en cuenta de todo eso. Para Yo los creo Tauros es que, caer en cuenta. y Rafa, yo creo que Tauro tiene una participación especial porque, como les decía, Urano va a entrar en Géminis ahora el 7 de julio y también en abril del 2026, cuando ya haga los procesos de retrogradación, y en las dos ocasiones entra con Venus en el segundo grado de Géminis, ¿sí? Y Venus es el regente de Tauro. Entonces, si hay alguien que necesitamos
con voz activa son a los Tauro, porque vivieron un proceso de resquebrajamiento interno, de terremotos, de tsunamis, de situaciones que fueron rudas y radicales desde el 2018 hasta el 2025 y que ahora son los que nos pueden ayudar a darle términos, a darle palabras, a ponerlo en evidencia, a darle uso e incluso a generar riqueza con ello, ¿sí? Con Urano en 2. Ujú. Sí. Muy bien, Rafa querido. ¿Y qué opinas de Géminis? De Géminis, para Sol, ascendente, Stellium en Géminis, grado cero de Géminis, ¿sí? Ahí en el ascendente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con poder volver a ver la vida con ojos de niño, como para poder estar abierto a las sorpresas desde una inocencia muy genuina, no ingenua, sino genuina, ¿sí? Yo creo que aquí Géminis es como que puede sentirse que está en Disneylandia, abierto a estímulos de todo tipo. Y también es muy bueno para todos los Géminis que quieran generar algún tipo de cambio en el cuerpo, cambio físico. Recordemos que el ascendente es el cuerpo, ¿sí? Entonces, Urano, bueno, no me voy a meter a dar ningún tema, a hablar de ningún tema médico, pero para cualquier tipo de situación corpórea, bueno, Urano puede venir muy, muy bien, ¿sí? Me parece también de que Géminis aquí tiene la gran oportunidad justamente de poder encontrar ese factor C, como hablamos al principio, ¿no? Entre A y B, negro y rojo, cruzamos los cables negros y rojos a ver qué tipo de De conducto de cortocircuito, electricidad se genera. ¿Qué? de cortocircuito. Cuando- Sí, 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 bueno, tratemos de no hacer, no hagan esto en casa, como dicen los avisos, ¿no? Pero yo creo que aquí Géminis, incluso estando Venus de su lado, tiene la gran posibilidad de poder eh, encontrar nuevas formas de seducción en todos sentidos, ¿sí? Que se entienda. Hablo de seducción en cuanto a mostrar quién es, seducción en cuanto a poder vender lo que tenga para vender en sí, no hablo solamente de ligar con seducción, ¿sí? Entonces yo creo que Géminis tiene aquí la posibilidad de creérsela, está Venus con Urano, de crear una semilla nueva, de crear una Afrodita nueva. eso que estás diciendo de Afrodita, gracias a que entra Venus con Urano allí a su signo, es como también Venus es el valor de qué, de la adaptación Géminis, ¿sí? El La valor de la adaptación, sí, la adaptación, versatilidad. la versatilidad y encontrar también un recurso en ello, ¿sí? Y también Venus es el cuerpo, ¿sí? Entonces es como, ¿cómo puedo corporalizar la experiencia? Yo creo que esto es algo que yo quiero enfatizar con Géminis, porque lo fácil con un Urano allí es polarizarnos hacia la mente y olvidarnos del cuerpo. Pero como entra con Venus, le está diciendo, más bien, apréndelo a vivir, sentir. Mira cómo es de importante hacernos unas preguntas, sobre todo para Géminis. Y escuchar Eh, el cuerpo. exacto, allá iba. Sí, de, de cómo puedo empezar a hablar con lo que el cuerpo grita, muchas veces con un dolor o con un síntoma. Y cómo puedo encontrarle un valor en la somatización, porque tal vez es un lenguaje de comunicación que hasta ahora hemos pasado desapercibido. Simplemente digo, ay, hoy me dolió la cabeza y ni pienso que tiene que ver algo con una somatización, sino de una vez me tomo un acetaminofén y se acabó, ¿sí? Sino poder hacer como una corporalización del lenguaje no verbal del cuerpo, que es el lenguaje sabio de la biología. La biología, no sé, eso lo podemos ver más claramente en nuestras mascotas, en negrito y demás, que tiene un lenguaje de comunicación no verbal, pero totalmente claro en muchas ocasiones, ¿sí? Eh, que es lo mismo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla con un dolor, con una inflamación, con una falta de vitalidad o con un exceso de vitalidad, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado, Rafa, fíjate cómo hay, en este momento hay una serie de investigaciones que hablan sobre,
el THA, el síndrome de hiperactividad y de no poderme concentrar y que terminan medicados los niños con esto y demás. Pero finalmente lo que se ha encontrado en el fondo es que es falta de descanso y sueño. Imagínate algo tan sencillo y que se pasa por alto muchas veces, ¿sí? Cuando tenemos una hiperactividad en Géminis, no descansamos. Es el cerebro dándole y dándole. ¿Y cómo no descansamos? Porque tampoco ayudamos a que la biología haga lo suyo, ¿sí? Entonces, fíjate cómo es de importante dormir bien. Y Géminis cree que no vale la pena. Más bien lo que hay es que ser más efectivos, ¿sí? Pero eso es precisamente la contracara de Géminis. En la medida en que yo digo, bueno, ya se fue el sol, se ocultó el sol, empiezo a bajarle el tono a pantallas, a la luz, a cenar temprano, no sé, a tener otro ritmo, cambiar el ritmo frenético del día a empezar un ritmo nocturno, seguramente voy a dejar que la misma naturaleza se encargue de llevarme hacia un buen dormir. ¿Sí? Pero no, en cambio, estamos todavía trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche, ahí pegados al computador, tomando una cerveza, tomando un vino, tomando algo, ¿sí? Cargando al organismo de intensidad y no dejando que la naturaleza haga lo suyo. O sea, yo recomendaría a Géminis en especial, con 7 años de Urano y ahorita que preciso entra, de que no se ataquen con, con ese flujo de información que llega, con ese rayo que me está cayendo. Recuerden que esto necesita de un cuerpo para ser vehiculizado, ¿sí? Si ustedes no cuidan el vehículo, entonces van a entrar en un estado de ansiedad. ¿La ansiedad qué es? No poder focalizar un objeto que me da miedo. Le tengo miedo al futuro, no sé qué, entonces no focalizo, tengo simplemente ansiedad por todo. Pero entonces si empiezo a dormir, empiezo a focalizar más las cosas, empiezo a darme cuenta que es que, pues la ansiedad puede llegar a bajar. Yo creo que esto es muy importante para, como viene con Venus, recordar que vivimos en un cuerpo orgánico, en un cuerpo biológico. Sí, 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 sí. Aquí hay que estar muy atentos a encontrar el placer Venus en la sobreestimulación. Sí. Bueno, Rafa, querido, ¿y qué opinas para cáncer? Bueno, aquí Cáncer, Esa 12. al estar con Urano en su casa 12, yo creo que tiene la gran posibilidad de poder ir más allá de las fronteras de lo conocido. Bueno, Cáncer en estos momentos está teniendo al Sol, está teniendo a Júpiter de su lado, y justamente lo que busca es eh, generar una inclusión dentro de su círculo, pero al estar Urano en la 12, yo creo que ahí es donde puede entrar en una etapa bastante altruista, ¿sí? Puede entrar en una etapa en la cual puede encontrar las preguntas a su espiritualidad, a su mundo interior, la casa 12, ¿no? Como lugar espiritual, como lugar de mundo interno. Yo creo que aquí yo prestaría atención para Cáncer en algo que es tener cuidado con el aislamiento, ¿sí? La casa 2 como lugar de aislamiento, posiblemente estando a solas en el aislamiento vaya a encontrar grandes ideas, vaya a encontrar un gran foco de inspiración, pero cuidado, bueno, con que eventualmente eso se pueda volver un poco contraproducente. Yo creo que aquí pondría un punto de observación, pero por otro lado me parece que Cáncer tiene la posibilidad de poder encontrar lugares de ayuda o de servicio para personas que no necesariamente son de su tribu, ¿sí? Ayuda benéfica, solidaria, hacer, tener algún tipo de participación en instituciones o en lugares en los cuales pueda poner su semilla. También va a estar mostrando hacia el colectivo de que es el novedoso, el ingeniero novedoso, aquella persona que tiene las novedades. Entonces va a ser visto un poco como quien trae los nuevos inventos, si se quiere, o el nuevo arte. Entonces también está en Cáncer el hecho de no desestimar todos estos talentos que está pudiendo desarrollar. Pero yo creo que va a tener grandes epifanías Cáncer con Urano en 12. Las epifanías están a la orden del día, de tener eurecas por medio de sueños, por medio de la actividad onírica, por medio del mundo de lo simbólico, por medio de sincronicidades, por medio de números. Bueno,
va a estar a la orden del día. Lo único que yo prestaría atención es en esto del meterse demasiado para adentro o retirarse. Mm. Sí, estaba también pensando, Rafa, como en esta casa es donde no tenemos un control de la voluntad, ¿no? Que somos un poco presa de los acontecimientos y de lo que va sucediendo. Ahí es donde vienen los insight, querido cáncer. Tú has estado tratando siempre de mantener el control de la vida y de las cosas porque te aterra la vulnerabilidad que tienes ante todo y que de pronto si algo te sorprende mucho, te rompan el corazón o te rompan la estructura física misma. Y eso hace que quieras tener control en muchas cosas. Urano en casa 12 está diciendo, los insights vienen justo en donde no tienes ningún control de nada, Ah, justo donde a sueltas la cualquier vida, hora. a cualquier hora, y donde simplemente vas por ahí y ¡pam! Llega. Entonces, esto sumado a que recién estás estrenando la visita de Júpiter en tu signo, te está diciendo, movilízate, aventúrate. No todo tiene que ser controlado, no todo tiene que ser estratificado y de ahí te puedes llegar a convertir como en un canal, en un canal de lo novedoso, de la creatividad, de la innovación, de los eurecas, ¿sí? Es como, pero siempre y cuando confíes en la vida, ¿sí? Si no estás ahí encerrándote. Ujú. Ujú. Exactamente, exactamente. Sí. Muy bien, Rafa, ¿y qué consideras para Leo? Uh. Para Leo, para el grado cero de Géminis en la casa 11. Bueno, qué gran momento para poder abrir su círculo social, poder integrar personas que quizá por preconceptos o por prejuzgamientos pensaba que no podía llegar a tener algún tipo de participación en la vida de Leo. Yo creo que es la gran posibilidad de poder abrirse a diversidades, a personas distintas, con distintas ideas, que al principio podían ser el agua y el aceite, pero ahora es como que encuentra un nexo y una conexión. Y también me parece interesante que Urano aquí pueda generar proyectos nuevos, pero también duales, ¿no? Proyectos quiero decir que son de a dos quiero decir dos proyectos a la vez, no solamente uno. Y me parece que también tiene la gran chance de poder dar espacio a la utopía. Tú hablado alguna vez sobre la utopía, de qué es lo que nos hace avanzar. Puede ser que lo hayas dicho a partir de una frase de este escritor De Borges, uruguayo, creo, Galeano. sí, 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 sí. Bueno, busquen el fragmento de Galeano y la utopía que habla un poco acerca de qué va, y me parece que es aquello que nos hace movilizarnos y Leo puede tener aquella utopía como motor de movilización. Va a estar con el ingreso de este Urano con Mercurio de su lado, y qué mejor momento justamente para abrir los ojos, la vista de la rige y Leo, y poder caer en cuenta acerca de aquellos proyectos que no se le estaba poniendo nombre, que estaban ahí ocultos y que podían ahora tener una identificación propia. Sí, aquí eso gracias a Este, Google, ¿no? La Eduardo utopía Galeano. está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. ¿Sí? Mira, Ahí va, espectacular. em, mira, también yo veo que para Leo, em, esto viene a ser con Mercurio en el ascendente justo cuando entra, o sea, Mercurio allí, está diciendo como atención a los detalles, porque aquella visión de vida y de futuro que tenías necesita ser reformada, necesita que incluyamos otros factores que hasta ahora no habías visto. Necesitas también incluir el otro, lo social, la interacción con los demás. ¿Sí? Esto yo creo que puede significar a través de un amigo o de alguien de mi grupo social que me muestra una nueva realidad. Entonces, pensaría yo que eh, acepta invitaciones de socialización porque ahí vienen a darte unos insights.
en esas Uf, reuniones, en esas fiestas, en esos... exactamente. ¿Mm? Sí. Sí, está como para anidar también un nuevo grupo de gente o pertenecer a un grupo de personas con intereses en común nuevo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Aquí Leo en su calendario semanal puede estar sumando algunos días de más para dedicarse a ese tipo de actividades. Bien, vámonos entonces para Virgo. ¿Qué opinas, querido Rafa, de Urano entrando en la casa 10 o para los signos de Virgo? Y acá Virgo tiene que, ¿cómo lo digo? La marquesina, la vidriera de su negocio, de su local, tiene que romperla de un martillazo y levantar una vidriera nueva. Aquí justamente Virgo está como para accionar con Marte de su lado para poder generar una imagen o un renacer de su imagen sociolaboral nueva. Yo creo que es muy bueno para aquellos Virgos que, por ejemplo, estaban buscando reinsertarse en el mercado laboral, estaban buscando hacer un emprendimiento propio. Creo que es un gran momento justamente para que el yo social de Virgo pueda redefinirse. Yo siempre tomo a la casa 10 como aquel espacio en la planilla en donde llenamos cuál es nuestra ocupación en, en- en una aduana o en situaciones así bueno, de planillas. Eso para mí es la casa 10. Y yo creo que allí Urano tiene la posibilidad de poder generar un nuevo espacio en esa planilla. Y además, también Virgo puede tener un afán muy fuerte de rebelión hacia lo que es la autoridad, ¿sí? Sea un jefe, sea un oficial de tránsito, sea quien sea, o sea la propia autoridad, su propia autoridad interna. Entonces, yo creo que acá es bueno para que Virgo pueda patear el tablero y poder romper con algunos esquemas o un poco con ese super yo que lo hacía ser muy exigente. Recordemos que el nodo sur está para eso, para drenar y hacer a un lado y agotar las exigencias de Virgo, pero es como para hablarle a su padre interno, ¿sí? De decir, bueno, ya me parece que podemos tener más lugar a la elocuencia, a la espontaneidad y a la improvisación por sobre todo, ¿no? Eso que mencionaste de la autoridad, pues tiene que ver un poco también con con esos mandatos familiares o esos preceptos que yo creo que si los realizo con sumo detalle, se me van a abrir las puertas del cielo. Cuando a la larga, con el tiempo, nos damos cuenta que por haber sostenido en el tiempo esos mandatos familiares, esas leyes maternas o morales o sociales, lo único que hemos hecho es desconectarnos del verdadero propósito individual. Entonces llega Urano al medio cielo y dice como, ¿en serio te vas a seguir viendo con los ojos de mamá? ¿Con los ojos de lo moral? ¿Con los ojos de los otros? ¿O vas a empezar a trabajar sobre tu propio proyecto de vida? Sobre, sobre el tuyo. Entonces es un despertar en la posibilidad que tengo para dejar huella en este mundo desde mi sello personal individual y no desde lo ancestral, sino desde lo propio. Ahí va, ¿No? ahí va, ahí va. Es como salirse de la 4, ¿no? De donde viene para ir hacia la 10. Sí. Salirnos de... A ver, Virgo puede tener la tendencia a ser la core, la doncella bella, que cumple la normativa de mamá y de papá y es la buena hija y la buena madre. O irse al otro polo y ser la Perséfone raptada por Hades. eh, y esta es una dinámica constante de Virgo. Entonces, logré ya estabilizarme, me porto bien, genero que todo funcione divinamente perfecto y me radicalizo en la core, en la doncella linda, hija de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Hades y me rapta. Me raptó el destino, me raptó con algo que no había tenido en cuenta. Un poco lo que hace Urano en la casa 10 es, déjate raptar por el destino, deja de estar cumpliendo todo al pie de la letra y que cada cosa esté en su lugar y que todo esté acorde a como debería ser para dejarte sorprender
de todo el nivel de creatividad que tienes para dar. Porque si todo lo haces según la normativa, te mueres en vida, con la rutina. ¿Sí? Pero Urano en la casa 10 dice, salte de esos parámetros e investiga que tú eres mucho más. Encuentra, hay otra cosa así. Despierta en descripción de toda la cosecha que has venido trabajando. Porque en la medida en que puedas poner en palabras, en terminología, lo que has estado laboriosamente, detalladamente haciendo, vas a encontrar ahí que eres un experto y un perito en algo, que como lo veías tan normal, pues no lo veías como un talento, como una posibilidad. Con Urano en el medio cielo es algo así como, wow, sí es cierto, yo estaba haciendo esto todos los días, pero yo no lo veía como que era algo tan importante o tan merecedor de ser algo con esto. Es como darme Sí. cuenta. Bien, Rafa, ¿y qué opinas para Libra? Para Libra, para Stellium en Libra, para grado cero de Géminis en la casa 9. Bueno, qué buen lugar y momento, tiempo y espacio para que Libra pueda cambiar el foco de su horizonte. A ver, yo creo que es como si el GPS pudiese encontrar una ruta nueva, ¿sí? Pudiese encontrar como un camino alternativo para los Libra que capaz venían estando en un embotellamiento. El GPS les genera una ruta alternativa para llegar más rápido a destino. Yo creo que pueden agilizar muchos procesos y también poder incursionar en lo que tenga que ver con estudios nuevos, ¿sí? Para los Libra que estén planificando algún viaje, que sea un viaje que vaya de la mano de alguna epifanía o de algún despertar importante, y también es como una nueva forma de, a ver, esto es una metáfora, sí, no es literal, pero de tener de ir en la búsqueda de una nueva religión propia, si se quiere, o de redefinir un poco su sistema de fe, ¿sí? Un poco de poder tener una mayor apertura a otras creencias, porque Urano justamente es la tolerancia hacia lo diferente. Entonces, qué buen momento para que Libra aquellas posturas distintas, aquellas voces con respecto a, llámese, ideologías o creencias, bueno, pueda tener una mayor apertura. No tiene por qué estar de acuerdo, pero sí poder escuchar otras campanas como para poder tener otras opciones sobre el tapete. Sí, Rafa, Y también para, perdón, ¿no? Para tener algo para decir a la hora de enseñar, de aconsejar y de transmitir conocimientos. transmitir conocimiento, sí. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Sumarle solamente que entre el planeta de Urano en signos de aire, eh, activa, digamos, y es como, es entrar en un elemento propio. Entonces, a los Libra, a los Acuario y a los Géminis es una etapa muy interesante donde las sorpresas de la vida son inspiradoras y fuente de creatividad enorme. En el caso de Libra, estas sorpresas van acompañadas de una nueva dirección de vida. La casa 9 es supremamente importante en la expresión del individuo porque es en lo que creo, a lo que le apunto y es la dirección que le doy. ¿Sí? Eh, entonces, al tener Urano entrando allí, es como si me cambiaran cosas que yo consideraba que hasta, que hasta ahora valía la pena todo el empeño de mi vida en esa dirección y que de repente me doy cuenta que esto vale la pena reevaluarlo y darle una reorientación. Y como está con Venus, puede venir de la mano de lo relacional. Tal vez con mis socios, con mi cónyuge, con mi pareja, con mis amigos, con alguien, me dan la impresión de que me muestran una alternativa diferente a la dirección de vida que siempre he llevado. Entonces van a ser 7 años, por supuesto, de un trabajo, de un viraje completo. Si antes era ateo, empiezo a creer en algo. Si antes era cristiano, Claro. empiezo a volverme budista. Si antes, sí, no sé, es como una reforma. Sí, 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 sí. Va cambiando. Y en esa reforma también puede venir acompañada de reencontrar
otra vocación, ¿sabes? Porque también la casa 9 tiene que ver con esa dirección y vocación de algo que me llena tanto, ¿sí? Para los procesos vocacionales es bárbaro este Urano ahí. Y más aún porque es que Urano entra acompañado las dos veces por el regente de Libra, que es Venus. ¿Sí? Entonces es como si los Libras tuvieran una participación especial en todo este camino que va a tener Urano ahí en 9. Sí. Muy bien, Rafa. Entonces, vámonos para, ¿qué opinas de Escorpio? Escorpio, estelium en Escorpio, grado cero de Géminis en la casa 8. A ver, es como que es la erupción del volcán, ¿no? Acerca de aquello, de ese magma que estaba escondido y, ¿no? Se abre. Es cuando un volcán está apagado y pasa a estar encendido. Lo digo esto en cuanto a aquello de que está por debajo de la punta del iceberg pueda llegar a emerger. Es un gran momento de insights terapéuticos. Es un inconsciente vivo hablando, ¿sí? A eso me refiero con lo del volcán, que se entienda, ¿no? Lo estoy hablando de violencia con el volcán, sino de que es el inconsciente vivo para Escorpio y todos aquellos procesos que estuvo masticando con el Urano en Tauro, que lo estuvo masticando mucho en sus relaciones y en sus vínculos, empieza a dar también sus frutos, ¿sí? De sus últimos 7 años vinculares para Escorpio, que lo tuvo en la casa 7 a Urano, puede justamente empezar a ver esos resultados. Yo creo que para todos los Escorpios que estén en un proceso de diván o terapéutico, uf, es como que están hablando con su propio, bueno, con su propia sombra, con su propio inconsciente. Y qué gran momento también con Venus y Urano para todo lo que tiene que ver con ver de buscar generar dinero en común con otra persona, focos de inversión a partir de sociedades, y también poder redefinir aquellos. ah, Poder sacar lo reprimido a luz, ¿no? A la luz. Redefinición de inversiones, ¿no? Qué Sí, interesante ese término que acabas de mencionar ahí, ¿no? De los dineros que tenemos en común también, ¿no? sí, también es como para activar procesos legales o tema de deudas, préstamos que estaban ahí apagados, darles una, un botón de encendido con Urano. Mira, para mí es un momento muy importante para Escorpio, un Urano entrando en la casa 8. La casa 8 es una casa que tiene una relación íntima con Escorpio. Es, es su Sí, casa natal, digamos. sí, Sí. sí. Es la casa del inconsciente, del alma selvática, de la ofensiva y la defensiva que ponemos al mundo para poder fusionarnos con él, ¿sí? Entonces, que entre Urano allí en Géminis con Venus es poderle poner lenguaje a algo que sentía y presentía. Entonces hay unos insights profundos y con ese insight yo puedo decir, ya sé de dónde proviene esto, ¿sí? Ya sé que mi proceso de vida está matizado por lo que sucedió en tal fecha, en tal momento, y al ponerle ese nombre es como si tuviera una revolución interna profunda que me permite entrar en procesos de adultez. Mira, hay algo que tiene que ver con la casa de 8 y la adultez. Solamente somos adultos cuando podemos superar duelos. Antes seguimos siendo niños. Y duelos se superan en todo momento, con cualquier decisión que tomamos, ¿sí? No sé, hoy en el desayuno elijo comer pan o arepa. Pues ya elegí arepa y entonces al no comerme pan tengo que hacerle el duelo al pan que no me comí, ¿sí? Por ponerle un término, ¿sí? Pero de la misma manera, cuando, no sé, estoy en pareja o estoy en noviazgo y tengo muchos pretendientes o muchas pretendientes, tengo que elegir y hacerle un duelo a lo que no elegí, ¿sí? Y eso es lo que viene a poner en evidencia una perspectiva de la casa 8. ¿Qué tanto eres capaz de asumir las consecuencias y tomar el duelo por lo que no eliges y por lo que sí eliges? ¿Sí? Y cómo al ponerle palabras al proceso, terminas encontrando tu verdadera identidad y tu adultez en el proceso. Entonces, despertar la casa 8 con Urano es despertar los duelos, pero no Sí. como algo doloroso y complejo, sino como
símbolo de adultez. No, incluso duelos que no se, del pasado que no se llegaron a poder hacer. ¿Sí? Correcto, la relación esa perfecta que Scorpio siempre dice es que esa sí sabía besar, ella sí sabía amar, ella sí sabía, las demás no, no Sí, sé, sí, por sí, poner todo lo demás. un ejemplo, ¿sí? Poder desmitificar esa situación cuando yo realmente Ah. digo, pues es que eso ya no existe, o sea, eso ya es un pasado, Sí, es una ¿sí? forma de identificar y ponerle nombre a los fantasmas también. Ponerle nombre a los fantasmas, tan importante. ¿Mm? Yo creo que esto es como un despierta en que tú tienes una sustancia psicológica activa y que termina dominando y mandando tu vida en la medida en que lo puedas observar, ponerle términos, palabras, pues no se vuelve tan compulsiva. Y eso es un trabajo que viene a hacer Urano-Venus en la 8. Ahí vamos. Bueno, Rafa, ¿y qué opinas de Sagitario? Sagitario, Stellum de Sagitario o el grado cero de Géminis en la casa 7. Bueno, está justamente acompañado esta entrada de Urano con Venus en el área de las relaciones. Eh, Aquí Sagitario tiene la gran posibilidad de poder formar un tipo de vínculo cercano como no lo había hecho hasta ahora. Eso puede ser redefinir su actual pareja. Redefinir me refiero a poder reversionar el tipo de relación que venían teniendo. Puede ser también incorporar algún tipo de persona nueva que hasta ahora no había incorporado. Me refiero a poder incluir como pareja o como socio a alguna persona que tenga un patrón de conducta o de personalidad diferente a lo conocido. Y además también qué buen momento para que Sagitario pueda poder encontrar su ingenio y su creatividad en vínculo. Es decir, si hay un Sagitario que está buscando la inspiración para sus proyectos, para sus grandes ideas, qué mejor que ir a tomar un café con alguien, hablarlo, por más que la otra persona no vaya a participar del proyecto. Pero aquí yo creo que la frase es que dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Entonces, gran momento para Sagitario para poder compartir y poder encontrar el gen de lo creativo a través de un otro, a través de los consejos, a través de las conversaciones, de las pláticas. Es un gran momento, pero por sobre todo me parece que es un gran momento para redefinir los vínculos o el tipo de vínculo que venía teniendo, tanto en el orden, bueno, de lo que incluye la casa 7 que son sociedades, cónyuges, parejas y el segundo hijo o hija, Mm. Ah, el segundo dijo, sí, tienes razón. por derivadas. Mm. Sabes que, Rafa, a mí me gusta mucho el planeta Urano por algo que es mágico, o sea, él tiene muchas cosas mágicas desde su descubrimiento, las eurecas, lo descubrió un músico, no un astrónomo, su ciclo de 84 años y que esté ladeado 90 grados hace que tenga 42 años de luz en una cara y 42 años de sombra en otra cara. El hecho de que entre en casa 7 representa como poner más en evidencia este proceso de la otra cara de la moneda, lo que hasta ahora ha sido invisible para mí. Por ejemplo, si hasta ahora he dado por hecho que mi pareja siempre va a estar allí para todo, ¿sí? Me pone en evidencia mi pareja y digo, wow, cómo es de importante ella o él para mí, ¿sí? Y cómo empiezo a valorar mucho más su interacción o cómo genera una situación caótica para que aparentemente no esté mi pareja por un tiempo y así yo diga, no, yo tengo que cultivar esto. O definitivamente cómo si la pareja era tan ahogadora y que tan celoso, tan posesivo o tan difícil, termina abriendo la posibilidad de decir, pues ya no me tolero más esta situación y me doy la posibilidad de vivir la contracara. Si siempre he sido una persona que vive en pareja, empiezo a vivir solo, por ejemplo. En todo caso, me está mostrando algo que hasta ahora lo he dado por hecho, me muestra la otra cara de la moneda. Ojo, con esto yo no quiero decir que eso es un símbolo de divorcio o de que no va a estar en pareja ya más, ni nada de eso, no. Lo que quiero decir con esto es que me muestra otra cara de lo mismo que he estado viviendo. Em,
¿sí? Y sobre Ujú. todo, y esto tiene mucho que ver para aquellas personas que están en su década de los 40, que tienen Urano en Sagitario, que en este momento empieza a hacerles oposición. Es como si hasta ahora he sido una persona que vive solo, empiezo a cultivar más el relacionamiento y hacer cosas en equipo. O viceversa, si hasta ahora he sido una persona que siempre para moverse necesita del otro. En todo caso, es como si me diera la vuelta a la tortilla y empiezo a ver las cosas desde otro ángulo. Sí, disculpa, mientras que me hablabas estaba justamente mirando porque claro, acá vos tenés un libro publicado sobre Urano. ¿Este se puede conseguir en dónde? Se puede conseguir directamente en mi página de internet, lo pueden comprar en PDF o también se puede comprar en papel acá en Colombia, o si lo quieren en papel por Amazon. Sí. Ujú. Perfecto. Sí, sí, acá estaba viendo. Bueno, lo tenía a Muchas mano y gracias. estábamos hablando de Urano y digo, tengo el libro de Urano acá. Así que bueno, oye, Prólogo hecho por Rafael Aragón. eso, hemos tenido la oportunidad de hacer el prólogo. Así que sí, gran momento para Sagitario para poder ir generando unas... De poder encontrar su gemelo creativo en el otro, mirándose al espejo ajeno, ¿no? Bien, bueno, vámonos entonces con Capricornio. ¿Qué opinas, Rafa? Para Capricornio, para Urano en la casa 6 en el grado cero de Géminis. Eh, yo creo que es excelente momento para Capricornio para generar una agenda diferente, para generar otro tipo de espacios en su rutina, para poder generar espacios en los cuales haya momentos del día que sean artísticos, que sean creativos. Es un gran momento para dar vuelta a la agenda, patear un poco el tablero, ¿sí? Y es un momento también en que Capricornio puede encontrar en todo lo que son la ayuda comunitaria, la solidaridad, el servicio, su espíritu altruista, ¿sí? Puede encontrar mucho disfrute en actividades en las cuales se sienta útiles para los demás, ayuda no remunerada. Puede ser un gran momento hablando de mascotas para tener una mascota nueva, ¿por qué no? La casa 6 con Urano allí. Para Capricornio puede ser un gran momento, pero me parece que por sobre todo todos los hábitos, las rutinas, aquello nuevo para poder incorporar es un gran momento, ¿sí? Y también para poder un poco redefinir cuál es su relación con su salud, con los médicos, con los chequeos médicos, ¿no? Digo, es como todo, el Capricornio que no quería saber nada con el médico, capaz le toca ir, y el que quizá todo dependía de la medicina, hasta incluso un pequeño cosquilleo en el dedo, bueno, redefinir qué pasa un poco con eso. Sí, pues pienso que es un despertar de otro tipo de hábitos, ¿sabes? Sí, Yo creo que, querido Capricornio, no sigas haciendo lo mismo porque vas a tener el mismo resultado siempre. Sí. Entonces, con Urano en casa 6 es cambia de hábitos, cambia de costumbres, date el permiso de hacer algo diferente. ¿Sí? Esto incluso sirve para el Alzheimer, ¿no? Si te peinas siempre con la mano derecha, ¿y qué tal si intentas peinarte con la mano izquierda? Eso genera ujú, nuevas rutas neuronales. Y al generar nuevas rutas neuronales, te permaneces con un espíritu joven, eh, novedoso. ¿M? De todas las sorpresas que aparezcan de la salud, en lugar de tomarlas como una negativa, piensa que es el mensaje, el correo electrónico que te está mandando la psique, lo más profundo de tu ser, lo que no ves, al consciente. Y en lugar de negarlo o de quedarte en extrema preocupación, piensa, ¿de qué me defiende lo que me está pasando? entiendo. ¿Sí? Ujú. ¿De qué me defiende este dolor? ¿De qué me defiende esta inflamación? ¿De qué me defiende esta gripa? ¿De qué me defiende este diagnóstico? ¿Mm? ¿Qué está buscando mi psique que se reestructure con este proceso? ¿A quién quiere gritarle? Porque a veces una enfermedad o un diagnóstico no solamente es para el individuo, sino para el entorno. Como no me han escuchado,
porque no he podido hablar lo que tengo en mi corazón. Además, para Capricornio siempre le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Entonces, como no lo he podido hacer, entonces el cuerpo está gritándolo. ¿Sí? Sí. Mm, procura encontrar lenguajes de comunicación adecuados para lo que sucede en tu psique. No esperes hasta que las cosas estén ya agotadas y terminen saliendo en síntoma. Así es para Capricornio. Muy bien. Vámonos entonces para Acuario. Acuario. ¿Qué Vamos hacemos? para Acuario, para grado cero de Géminis en la casa 5. Qué gran momento para Acuario, con Plutón de su lado, quien formará el trígono con Urano, para justamente poder encontrar su zona de empoderamiento a través del arte, de la creatividad, de la recreación. Gran momento para Acuario para poder redefinir el vínculo con su primer hijo barra hija. Y también un gran momento para poder abrir la puerta, estar receptivos a un nuevo romance. ¿Sí? Creo que el amor está tocando las puertas de Acuario con este Urano allí, con Venus, ni más ni menos. Me parece que hasta incluso el regente, bueno, el dispositor de Urano, Mercurio, al estar en la casa 7, también permite el hecho de poder tener, de dar espacio a que aparezca alguien en su vida en el cual pueda admirar, ¿no? Leo. Entonces me parece que es un gran momento para Acuario para poder justamente que su planeta Urano esté en el área de las invenciones, de lo inventivo, de los inventos, es un poco jugar al inventor. Yo me imagino mucho, ¿no? Como a Urano perdón, a Acuario en su sótano con las gafas de químico, con tubos de ensayo, haciendo, bueno, a ver qué puede salir, ¿no? Me parece que es muy bueno. Hasta que le explota algo. Plutón en la Y uno. tiene que explotar algo para que salga el experimento, ¿no? No va a salir a buenas y a primeras, eso seguro. Mira, querido Acuario, ay, qué delicia que ya Urano entre en Géminis y que salga de Tauro. Porque es que mientras Urano estuvo en Tauro, tu regente estaba como en una tierra que no es propia, que no es la suya. Sí, 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 el pasado, lo nuevo estaba en el pasado, sí. Sí. Eh, fíjate cómo eh, un signo tan utópico y tan idealista como es Acuario, al estar su regente en Tauro, lo pusieron a construir y hacerse responsable de hechos. Y él es experto es en idealizar, en soñar, en escribir un futuro, no en hacerlo realidad. ¿Sí? La realización es de otros signos. Entonces, Urano ha estado un poco subordinado a la materia física, a la realización de las cosas, sintiendo que su creatividad ha mermado y que sus proyectos no tienen las alas suficientes para estar eh, pues atorado en la Tierra. Entonces, la entrada de Urano en Géminis, vamos a tener, querido Acuario, desde el 7 de julio hasta el 8 de noviembre, como ese oxígeno, que posteriormente otra vez, cuando Urano regresa a Tauro, desde noviembre hasta abril del 2026, otra vez como sentir esas restricciones, pero ya una vez en abril del 26, salir disparado y desplegar del todo las alas. Por lo tanto, para aquellos acuarianos científicos, innovadores, es un momento súper especial en donde empiezan a ver ya que hay un nuevo amanecer, un nuevo horizonte para volver a escribir de esos temas. Es como si encontrara en una investigación que he estado trabado durante tanto tiempo, de repente encuentro algo que abre la perspectiva y la posibilidad de encontrar la solución a ese problema. Y entonces ellos, los acuarianos, tienen en este momento la misión de ser voceros de los transpersonales, con Plutón ahí en casa 1, con Urano en casa 5, ¿sí? Y con Neptuno en casa 3. Es como si estuviera todas esas casas de visibilidad, irradiar, eh, pues es como si, no sé, tu profesión, lo que has venido realizando y todo, tiene en este momento
una irradiada única. ¿Sí? Y eso no solamente va a ser por un momento, ahorita por lo que vamos a sentirlo con el impacto del recién entrado Urano, pero vas a tener 7 años de estar en una constante creatividad profunda. Lo que te recomiendo, como se lo recomendé a Acuario y a Libra también, es como no te olvides que necesitas un cuerpo para vehiculizar todo esto. No te olvides de tu biología, porque esto puede llegar a, es como cuando, no sé, el que creó Napster duró creo que 15 días sin desayunar, sin almorzar, sin comer, sin dormir, creando la aplicación para esta aplicación de música de los años 90 Ujú, o 2000. 2000, creo que fue, sí. ¿Sí? Es algo así, o sea, si tú además te enfrascas en solo la mente, pues también te enfrascas en un problema y no lo solucionas. Observa cómo cuando sueltas lo que estás haciendo creativamente y te sientas a almorzar, a cenar, ahí surgen nuevas ideas, porque descansaste de un proceso creativo. En la medida en que duermas bien, vas a tener mayor energía para esta creatividad tan buena. Y además la necesita lo social, la necesitamos. O sea, te necesitamos, querido Acuario. ¿Sí? Necesitamos bien. Ahí vamos. Bueno, Rafa, querido, ¿y qué opinas para Pisces? Para Piscis, para el grado cero de Géminis en la casa 4, bueno, gran momento para Piscis para dar vuelta a la hoja con temas del pasado que quizá venía queriendo insistir, nostalgias que ya, bueno, quedaron un tanto desactualizadas, ¿sí? Es un buen momento también para poder encarar algún tipo de mudanza, algún tipo de cambio radical de hogar, alguna redefinición de las dinámicas suyas de hogar. Y como siempre, con respecto a la casa 4 utilizo la frase mágica de Juan Carlos, que es la renarrativa positiva, para poder volver a reescribir ciertas cuestiones de la historia, reinventar un poco la historia, ¿no? Está este Urano en la casa 4 y me parece que también es poder cortar con el cordón umbilical que venía teniendo Piscis para, más allá de los años que tengan, ¿no? Para con su madre, padre, o bueno, estar como un poco del, destetarse, ¿no? Es la oportunidad para destetarse para Piscis. Madre o padre o situaciones que han hecho de paternizaje, ¿sí? Es Ujú. decir, de maternar o de paternizar, porque yo, por ejemplo, puedo ser muy desapegado de la familia, pero tengo un vínculo extremo con lo laboral, entonces el trabajo se me ha convertido en mi mamá, ¿sí? O con mi familia, entonces mis hijos o mi entorno familiar tienen eh, son todo lo que yo considero que me nutren. Un Urano en casa 4 es como si viniera a romper esa simbiosis o esa identidad que venía yo haciendo solamente con esos roles. Todo lo que pasa en casa 4 estamos mostrando también un final y un inicio. Está haciendo una reconstrucción interna. Creo que se quedó Rafa sin internet o se desconectó, sí. Entonces, un Urano en casa 4 lo que representa es como una... ¿Ya volviste? Se me cerró el Zoom y se me volvió a abrir automáticamente, no sé qué pasó. Urano, ¿Seguimos en vivo? seguimos en vivo. Ah, Sí. sí, sí, se me cerró solo y se volvió a abrir, no sé qué pasó. Acá estamos. No, nada, Rafa estaba mencionando que todos los planetas en casa 4 es como la medianoche, están poniendo en evidencia y si llega Urano, entonces despierto en que llegó una medianoche de algo, que se acabó un día y que inicia otro, que inicia un proceso creativo, que hasta ahora la identidad que había adoptado por esas figuras parentales, llámese papá o mamá, o llámese trabajo, o llámense roles, entran en una fase ya de este rol o esta fase ya no es necesaria. Necesitamos abrirnos hacia una nueva posibilidad.
a lo casa 4, es un final y un inicio. Eh, yo creo que pues Piscis está en este momento entre el 2025 y 26 matizado por su regente Neptuno que está saliendo de Piscis y entrando en Aries, que están haciendo esos procesos. Ahora Neptuno en julio entra en retrogradación de nuevo hacia, devolverse hacia Piscis por última vez. Eh, y estos procesos para mí están diciendo como si Piscis estuviera entrando en una nueva era, en una nueva, en un revolcón importantísimo, vital, y además muy reconciliador, porque también es despertar cómo te maternalizas tú a ti mismo. Urano en casa Así 4, es. ¿no? Bueno, Rafa, pues hicimos Muy la ronda. bien. Hemos dado la vuelta, hemos dado la ronda. También me invitara si hay alguien aquí en el público que tenga Urano en Géminis de nacimiento. Bueno, si quiere darte algún tipo de testimonio, contar algo, un poco cómo lo va a ir palpando. Urano en Géminis de nacimiento son personas que están más o menos sobre los 80 años para arriba, más o menos. Mm. Sí, aproximadamente. Ujú. Entonces están con un cúmulo de experiencia, de sabiduría, ya generaron toda una serie de creatividad y ahí es cuando nos damos cuenta que la creatividad no es individual, no tiene copyright, no tiene un derecho de autor. Yo te escuché hablarlo en un video con Alejandro Ujú. Lodi, ¿no? Que la creatividad tarda en pegar todo un ciclo de 84 años y que no es algo que se vaya a desplegar en un septenio o en dos. Por eso Exacto. queda Y para como entonces legado. todo el legado que estoy haciendo simplemente es el legado a la humanidad, o a lo social, a mis nietos, a mis nuevas generaciones, a lo que venga. Sí, y es como también Alejandro decía, entregar la herencia con la mano caliente, ¿no? Ujú. En vida, entregar el producto. Cómo es de importante entender que toda la expresión creativa somos simples canales de una creatividad humana que se expresa en diferentes individuos. Mm. Ahí estamos. Bueno, Rafa, Excelente querido, ronda pues le hemos dado. sin duda alguna yo creo que a medida que vayamos hablando de las lunaciones siguientes y demás, ahí Y van a vamos a salir. estar con Urano en Ajá. Géminis interviniendo en los distintos tránsitos o programas que vayamos a estar hablando de tránsitos. Me hicieron el reclamo que cómo no habíamos hecho un programa de luna nueva. Me escribieron varias Y es personas. que Se nos no pasó. pudimos, porque el jueves pasado hicimos el del solsticio, la luna nueva fue Se ayer nos corrió ahí. 25, hoy vamos a estar un día después, entonces, bueno, el calendario se nos desfasó. Sí. Bueno, queridos oyentes, gracias por estar cada jueves en nuestro clásico de los jueves. Gracias a nuestro querido Negrito y a Rafael Aragón y al tiempo y el espacio que se confabulan para estar acá en presencia. Nos vemos Bueno, entonces muchas el gracias próximo a toda la jueves. audiencia. Así Ujú. es, ahora definiremos el tema. Un gran saludo a todos y siempre agradecido por los comentarios bonitos, los comentarios, bueno, por mensajes internos, en el chat y demás. Este video, aunque aparentemente es muy largo de hora y media, lo voy a dividir en 13 secciones con generalidades y el espacio para cada uno de los 12 signos que espero estar publicando durante el transcurso del día o mañana. Para que Sí, sí, es, sí, sí. Acá yo siempre valoro el trabajo de Juan Carlos, bien virginiano, estar con los tags de tiempo, mismo después subir cada reel en Instagram. Yo la verdad que si tuviese que hacer eso estaría 4 días para hacerlo, pero bueno, Juan Carlos tiene a veces un bisturí en la mano que lo puede hacer facilito. y ese bisturí se llama equipo de trabajo. ¿Sí? Equipo de En este trabajo, porque momento, exactamente, ahí va. claro, arranqué yo solo en muchas de estas actividades, pero en este momento está activamente en el chat y haciendo los menús de tiempo para que salgan rápidamente. Luisa Fernanda está haciendo, digamos, unas anotaciones Le de los enviamos un tiempos del saludo. video. Un saludo muy especial, gracias Luisa Fernanda. Y por otro lado, Joaquín, posteriormente es un diseñador que me está ayudando a partir los videos en 13 secciones. Entonces, un saludo también especial a Joaquín y a Diana Lucía, que después perfecciona el menú de tiempo y le da ya con el minuto y el segundo exacto a cada uno de los signos y demás. Entonces, es todo un equipo que estamos Tenés trabajando. todo el asistente en el quirófano ya. Te falta poner el hospital nada más. Va, ya lo tenés al hospital que es la escuela, ¿no? Sí, ya lo tenés.
Ya lo tenés, ya lo tenés. Muy bien, un gran abrazo, querido Rafa, y a A ver,